Buenos días a todos, gracias a los medios por vuestra asistencia. Yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción de nuestro compañero Manuel Zaguirre, que viene a presentar su segundo libro, y está con nosotros también nuestro compañero Manuel Gil, de la Federación de AJUPE de Pensionistas y Jubilados. Me ha pedido esta mañana que quería él hacer la introducción de esta rueda de prensa. El tema que nos trae hoy es el tema de la presentación de otro libro más, de Manuel Zaguirre. Hace no tanto, relativamente hace poco, estuvo aquí presentando otro libro y hoy pues va a presentar el último libro que ha escrito. Manuel Zaguirre, yo creo que es ocioso hacer la presentación de él. Ha sido secretario confederal de Uso durante muchísimos años, presidente del sindicato, presidente de la ONG de la Uso Sotermún, y por lo tanto un poco la cabeza visible de la Uso durante muchísimos años. Hoy está jubilado, pero como él dice, no muerto, y por lo tanto está en plena producción literaria y está escribiendo libros que los que ya tenemos cierto recorrido, por no decir cierta edad, vemos lo importante que es esta labor que él está dedicándose en estos momentos. La presentación del libro, yo voy a hacer unas pequeñas pinceladas. De todas formas, él evidentemente lo ampliará mucho más, como es su costumbre, y es un libro que por título ya me gusta. Habrá que sembrar el futuro de recuerdos. Habla de futuro y habla de recuerdos. Dice el autor que no se traslada a la nostalgia de tiempos pasados, que se hace pensando en la militancia de hoy en día. Cuando Zaguirre habla, en este caso escribe, de quien fue un hombre clave en la fundación de la USO, Eugenio Royo, trata de transmitir el impulso idealista, ético, profundamente utópico de estas personas fundadoras del sindicato, con una doble intención. De una parte, contribuye a que se conozca la historia de una organización como la USO y al mismo tiempo recupera esos valores para el tiempo actual, de un capitalismo globalizado donde el mercado es el Dios, hundiendo la dignidad de las personas. Este libro que hoy se presenta esta mañana puede contribuir a recuperar los valores de siempre, el compromiso militante, una alternativa humana frente a la globalización de la indiferencia. En un mundo tan complejo de refugiados, de guerra, de hambre, aquí, de trabajo precario, de austeridad, de desempleo, todo es tan tremendo que provoca una especie de indiferencia. La tendencia es escapar y mirar para otra parte. Con la siembra de recuerdos de personas que estuvieron en primera línea, servidores de su clase, de sus valores, de su fuerte compromiso, con esta siembra podemos recoger el fruto donde la economía esté al servicio del pueblo, al servicio de las personas. Ya hecha esta pequeña introducción, sí que le paso la palabra a Manolo, que nos va a explicar de qué se trata este interesante libro, que ya digo que por el título ya se sabe cuál es un poco lo que contiene. Sembrar futuro con el tema del recuerdo. El doble motivo de mi estancia en Yecla, como jubilado activo, militante de base de la USO, pero ya desde hace algunos años sin ninguna responsabilidad ejecutiva en ella. Ese doble motivo es presentar el libro al que acaba de referirse Manolo. Habrá que sembrar el futuro de recuerdos, lo que compartí con Eugenio Royo. Eugenio Royo era un vasco de 2 metros de estatura, un gigante, pero también un gigante moral, que fue el fundador de la USO. Fue el hombre clave en la fundación de la USO a finales de los años 50 y en la redacción de su carta fundacional, la de la USO, que data de aquella época. Y el segundo motivo de la estancia en Yecla
hoy y mañana, tiene que ver también con este ejercicio, este compromiso de recuperación de la memoria histórica de la USO, en la que estamos empeñados en toda España, y que a mí la Comisión Ejecutiva Confederal me encomendó hace ahora un año, y que consiste en diversidad de actividades, esa recuperación de la memoria histórica del movimiento obrero y de la USO en los últimos 50, 60 años, y actividades, unas son de tipo editorial, como es el libro al que ahora me referiré, como es otro en cuya elaboración ya estoy trabajando, tengo el título. Se suele decir que cuando tienes el título de un libro, tienes el libro. El que viene se llamará Unión Sindical Obrera, Historia de una Pasión, la mía. Yo no soy historiador, ni escritor, ni periodista. Era un gandul de chiquillo, no acabé el bachillerato elemental y fijaros qué carrerón he hecho. Aquí estamos. Otras actividades de este trabajo de recuperación de la memoria histórica de la USO son entrevistas personales con militantes en toda España, militantes históricos de la USO. Entrevistas a las que incorporamos como muestra, para compulsar su interés, a algunos militantes jóvenes de hoy. Es decir, porque este trabajo de recuperación histórica a través de algunos libros, a través de la memoria viva de militantes históricos ya mayores, que afortunadamente no se fueron todavía, muchos se fueron ya, no les vamos a poder entrevistar, ni recabar que nos brinden su memoria porque se fueron para siempre. Esto es lo malo que tiene la historia y la vida, es que finalmente acaba, ¿no? Es decir, esto lo hacemos pensando en los militantes de hoy, en la gente que tiene 20, 25, 30, 35 años y lógicamente no puede tener memoria histórica por su propia vida y por su propia experiencia, ¿no? Por su propia edad. Lo hacemos con una inquietud que no es nostálgica, como dice el libro y como decía hace un momento Manolo. No queremos hacer narcisismo los viejos, recordando cuántas cosas hicimos para que se nos agradezca y se nos tenga en cuenta. No queremos hacer eso. Queremos que la gente joven de hoy sepa que lo que tiene no fue un regalo ni fue gratuito, que costó muchísimo sacrificio, muchísimo esfuerzo, centenares, miles de vidas militantes invertidas en esta lucha, en la época de la dictadura, de la represión, de la persecución, en la época ilusionante de la transición, del camino hacia la democracia, hacia la libertad en nuestro país, camino ya todo ello de 35, 40, 50, 60 años. Estamos hablando ya de un tramo de historia de nuestro país y de nuestra organización bastante notable. Y ese ejercicio de trasladarle a la gente joven de hoy nuestra propia memoria, insisto, no es un acto ni de melancolía ni de narcisismo. Lo hacemos porque creemos que la gente joven de hoy no tiene referencias ideales, no tiene elementos idealistas en su cotidianidad sindical, militante, en las empresas, en los sindicatos, y hay el riesgo de que el sindicalismo, por inercia, como algo que se va apagando, aunque sea poco a poco, pero se va apagando, se quede en una mera gestoría que es imprescindible, en una mera gerencia de lo que hay, del día a día, y pierda esa dimensión idealista que el sindicalismo, la USO al menos, tuvo siempre desde su origen. Y hoy es más necesario que nunca, porque hoy hay democracia en España, con sus imperfecciones, pero hay democracia en España, es la nuestra, luchamos por ella, los más viejos, errores incluidos, trabajamos en la transición, hicimos una constitución, y esto es aviso para navegantes, para algunos jóvenes de hoy, que son un poco arrogantes y que tienden a ignorar o a despreciar todo eso seguramente por ignorancia, porque no pudieron vivirlo, no pudieron lucharlo, dada su poca edad. No me voy a referir a nadie, pero seguro que casi todos estamos pensando en algunos de ellos, ¿no? Pero nosotros, refiriéndonos a nuestros militantes, lo que queremos decirles es que sin reincorporar al movimiento sindical una perspectiva ideal
de lucha por la justicia, de lucha por una democracia social, con justicia, con trabajo digno, con equidad, con redistribución justa de la riqueza que se crea, sin una perspectiva ideal de una sociedad humana, solidaria, progresiva, etc., el sindicalismo se va extinguiendo en su propio pragmatismo, en su propio cortoplacismo. Ese es el riesgo. Nosotros, como viejos militantes, el que os habla y centenares que están siendo entrevistados por el que os habla en otros tantos sitios de España, lo hicimos en Murcia, esta tarde y mañana entrevistamos a 10 compañeros de la USO de Murcia, la mayoría de ellos compañeros militantes muy históricos, de la USO de Yecla, militantes muy históricos aquí en Yecla, y alguno más joven, precisamente, para poder comprobar que este ejercicio de recuperación histórica para los más jóvenes tiene interés. Por lo tanto, de eso se trata. De eso trata el libro. No por casualidad son retazos de mi propia vida como militante. Yo soy un hombre mayor, lo que pasa es que empecé con 17 años en el movimiento obrero, con 19 en la USO, y bueno, mi memoria tiene cierto alcance. Y he querido deliberadamente hablar de esos retazos de mi propia vida militante en el libro, vinculándolos a lo que yo aprendí y a lo que yo compartí con el fundador de la USO, un hombre de una trayectoria moral y ética ejemplar a la que este país, como a tantos otros, jamás le hizo reconocimiento. Bueno, él diría, si de vivir, él murió ya, de vivir que ni falta que hacía, que lo que hubo que hacer en los años 50, primero como presidente de la Juventud Obrera Cristiana, de la JOC, que es lo que fue Eugenio Royo, y después como fundador de la USO, alguien tenía que hacerlo, y lo hizo él y grupos de militantes muy, muy jóvenes en la época. E hicieron algo cargado entonces de futuro y de esperanza, que fue la Unión Sindical Obrera. Un sindicato y un sindicalismo, no tengo ningún complejo en repetirlo, idealista, utópico. La USO fue desde su origen un sindicalismo idealista y utópico, porque la utopía no es pedir lo imposible, eso es lo que nos dicen para descalificarnos. La utopía es luchar por hacer posible lo que es necesario en cada momento. Eso es la utopía, y eso hizo la USO desde su origen. Y no queremos que la USO de hoy, y proyectándose al futuro, ni nadie en el movimiento sindical, sea una mera gestoría o una mera entidad pragmática sin alma y sin dimensión ideal y utópica. Queremos trabajar desde el pasado y como viejos militantes para trasladar, como mínimo, a los militantes jóvenes de hoy la inquietud por una USO y por un sindicalismo que recupere los valores de idealismo, de utopía, de justicia, de solidaridad, de apuesta insobornable por una España, por una Europa y por un mundo que tenga la medida de lo humano, la medida de la vida, la medida de la paz, la medida de lo mejor que tiene la condición humana, creo que seriamente puesta en riesgo por algún bárbaro que hay en escena, cargado de poder y con botón nuclear, pero auténticamente bárbaro. Eso sí que es un subproducto del pasado. Pónganle ustedes nombre porque saben a lo que me estoy refiriendo. Bueno, de eso se trata. Esta tarde empezamos las entrevistas. Hay mucha expectación aquí en los compañeros de Yecla que van a ser entrevistados. Alguno me ha pedido el cuestionario. No hay cuestionario, repito, porque el cuestionario es una dinámica de pregunta-respuesta. No va a ser así. Yo me encargo de que los compañeros hablen y cuenten y saquen lo mejor de su propia vida, de su propia historia como militantes obreros, militantes de la USO aquí en Yecla, y podamos entender a partir de su testimonio y de su memoria por qué la USO siempre tuvo en Yecla uno de sus feudos de implantación más importantes, de los más importantes de España. No tenemos, lamentablemente, muchas Yeclas, ¿no?, donde la USO tenga el nivel de hegemonía y de representatividad que siempre tuvo en esta tierra. Y bueno, de todo esto tendréis cuenta según vamos concluyendo este ejercicio de recuperación histórica. Por ejemplo, pasado mañana en Murcia, mañana presentamos el libro en Murcia, pasado mañana ya hay una reunión de trabajo para diseñar un libro a partir de las entrevistas que hicimos en Murcia sobre la historia de la USO en Murcia, en el entorno industrial de la capital. Muy probablemente en Yecla, no lo sé, los compañeros dirán, pues decidan hacer algo similar, para que no se quede solo en las entrevistas, los testimonios orales y personales,
que siendo muy importantes son incompletos. Seguramente todo esto hay que añadirle algunos otros elementos y concretarlo en algunas publicaciones que dejen testimonio escrito, gráfico también, de la historia de la USO en Murcia, pero contada por quienes la protagonizaron, no por historiadores profesionales, sino por los compañeros militantes que la hicieron posible con su esfuerzo y con su entrega, 10 de los cuales van a estar esta tarde y mañana con nosotros y van a ser entrevistados. Algunos se fueron ya, lamentablemente, y algún otro pues no tenemos seguramente conocimiento o contacto con él. Tampoco las entrevistas son un ejercicio exhaustivo, no se trata de entrevistar por entrevistar a muchos compañeros o compañeras, sino que son una muestra representativa de cada territorio, de cada realidad. Aquí en Yecla son 10, es una muestra muy significativa, en otros sitios son menos, en Murcia me parece que fueron 8, en fin. Bueno, disculpar por lo que me pueda haber extendido y estamos a vuestra entera disposición por si tenéis alguna cuestión que aclarar. El libro cuesta 4,50. Se dirá, pero ¿cómo puede salir un libro a 4,50? Bueno, pues porque no tiene ningún afán de lucro, porque se hace, como he dicho, pensando en los militantes de hoy, y por lo tanto el precio es casi el precio de coste por un sistema de autoedición. No está en las librerías, no está en los circuitos comerciales, es un libro de militantes para militantes, y el precio es muy deliberado, es para que la gente de hoy lo pueda comprar. Ya se dirá, no, pero es un precio muy barato, sí, pero no hay mucho hábito de comprar libros, no hay mucho hábito de leerlos, y por lo tanto que el precio ayude a que la gente pueda acceder al libro, que no sea por el precio que nadie en la USO se quede sin su libro. Me imagino que para los medios, en un acto de magnanimidad institucional, pues los compañeros de la USO de Yecla regalarán un libro a cada representante de los medios que nos hacéis el honor de escucharnos y atender nuestra convocatoria. El movimiento sindical, en todas partes, no nos sirve de consuelo, pero en todas partes no está atravesando su mejor momento histórico, eso es sabido. Negarlo por un falso sentido corporativo es ridículo. Yo no voy a entrar nunca en el terreno antisindical de otros voceros, bueno, que todo lo achacan al sindicalismo, que todo son críticas, que todos son descalificaciones. Yo no lo haré. Cuando tengo que discrepar de otros sindicatos compañeros, lo hago con respeto, con energía, lo he hecho siempre. Hombre, cuando hemos recibido agresiones de otros sindicatos, yo he sido casi medio siglo dirigente de la USO, ¿no? Pues evidentemente hemos respondido y hemos sabido defender la soberanía de la USO, su prestigio, su cultura sindical, que es distinta a la de otros. Pero el problema de fondo es que el trabajo es lo que está mal. O sea, el sindicalismo y el sindicato, los sindicatos no podemos ir bien si el trabajo está siendo acosado y está siendo devaluado de la manera que lo está siendo, especialmente el trabajo de los jóvenes. Es que hemos llegado a un extremo, o sea, hemos avanzado mucho en el terreno de las libertades, el terreno de la democracia, en estos últimos 40 años. Y eso es bueno, pero paradójicamente el nivel de degradación del trabajo humano en España, yo no conozco precedentes. Yo no voy a decir que en la dictadura el trabajo estaba mejor. Yo he sido antifranquista, he sabido, y he estado en la cárcel por eso. No soy sospechoso de los de con Franco vivíamos mejor. Pero yo tengo que reconocer que es un contrasentido los avances en materia de libertad y de democracia y los retrocesos terribles en lo que tiene que ver con la calidad, la dignidad y el valor del trabajo. Un segmento importantísimo de la gente joven de hoy trabaja para ser pobre, trabaja por la dieta calórica. Eso no tiene precedente histórico. Quien podía acceder al trabajo, nuestros padres, nuestros abuelos, sabían que progresivamente accedían a su progreso como personas y como familias, que iban a prosperar. Hoy todo el mundo sabe, especialmente la gente joven, con carreras y titulaciones importantes, que el trabajo es para mantener lo básico. Y se habla ya descaradamente de jóvenes pobres y trabajadores, cuando la pobreza siempre fue, por su naturaleza, el que estaba excluido o al que se le negaba el trabajo. Ahora es compatible trabajar y seguir siendo pobre. Claro, en ese contexto que amenaza con ser el futuro, porque lo que le pasa a la gente joven, lo que te está anunciando es lo que viene. La gente joven, por razones biológicas, es lo que se proyecta de hoy para mañana, ¿no? Claro, en ese contexto
de estado calamitoso del trabajo, en lo que tiene que ver con salarios, con contratos basura, con pérdida total de prestigio y de respeto en las empresas por el trabajo y por la gente trabajadora. Claro, todo eso afecta al sindicato. Porque como bien has dicho, la gente joven no ve en el sindicato un instrumento de unión, de encuentro, de liberación, de progreso. Si lo necesita funcionalmente, como un instrumento de asesoramiento puntual, etcétera, lo utiliza, y a veces ni eso, ¿no? Y nosotros creemos, y de ahí este último libro y este trabajo de recuperación histórica, que en esta situación de crisis del trabajo y del sindicalismo no vamos a salir simplemente esperando a que alguien nos saque milagrosamente del hoyo en el que nos han metido, y que necesitamos un gran impulso ideal. Es decir, a la gente joven hay que decirle: ustedes son el motor de la historia como gente joven, porque el trabajo es el motor de la historia. El motor de la historia no es el capitalismo ni el capital, aunque está de moda. Pero la estupidez y la mentira siempre serán la estupidez y la mentira, así se repita durante siglos. Y afirmar como se afirma hoy, que es el capitalismo financiero, especulativo, de la codicia, de la corrupción, quien mueve la economía, quien mueve nuestras sociedades, quien mueve las naciones, es mentira. Así nos va, porque sobre una mentira se está montando un sistema, se está montando una economía, una globalización. Siempre será el trabajo humano el motor de la historia. Sin dos manos laboriosas, una mente inteligente y un corazón humano, no hay forma de transformar el capital en algo productivo. Usted ponga el capital aquí y con el paso del tiempo se pudrirá si la inteligencia y la laboriosidad humana, me vale también la de los directivos, cuidado, y la de los empresarios, que lo son, también me refiero a ellos, no me refiero solo al trabajo manual de los obreros o de los trabajadores manuales. Por lo tanto, hay que revertir esa estupidez y esa mentira histórica. El motor de cualquier sociedad, de cualquier nación próspera, es el valor y la calidad de su gente trabajadora, y eso tiene que ser respetado, tiene que ser promovido, tiene que ser defendido. Sin ese nuevo paradigma, el movimiento sindical no podrá ayudar a sacar el trabajo y a los trabajadores del hoyo, porque no es un problema técnico, no es un problema técnico, tecnocrático, es un problema ideológico y moral de fondo. Por eso el libro dice, oiga, vamos al pasado, porque teníamos abundancia de elementos idealistas y utópicos cuando luchábamos en el pasado, y algunos de ellos tienen que ser recuperados e incorporados a la lucha sindical hoy para mañana. Es el intento. El éxito, eso tenemos que verlo, porque hay muchos hándicaps para la gente joven de hoy, y los está resolviendo la gente pues de la única manera que puede, con la emigración, trabajando sobre salarios que son salarios de explotación, no son salarios indignos, son salarios de explotación, o lo está resolviendo en la más absoluta desesperanza, ¿no? Eso no tiene salida.